Buenos días, soy Martín Mena, trabajo como asociado de investigación del programa Forrajes Tropicales CIAT, ubicado acá en Nicaragua. Quiero agradecer al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria por la confianza que depositan en CIAT para invitarnos a compartir los conocimientos, la experiencia que tenemos en el tema de pasturas tropicales, y agradecer a las personas que se interesan en este tema y en esta videoconferencia. Queremos compartir algunos conocimientos y experiencias en el tema de manejo de pasturas y del pastoreo. Primero, consideramos que este es un tema necesario, el que tenemos que hablar y el que tenemos que estar insistiendo con los productores y productoras de nuestro país, dado los retos que tiene el subsector de la ganadería bovina acá en el país. Uno de estos primeros retos los que tenemos que trabajar y contribuir con los ganaderos y ganaderas es el tema de la degradación de las áreas de pastoreo, que está bastante asociado a lo que ha sido la deforestación de áreas para el establecimiento de pastura y el deficiente manejo que se ha realizado a las áreas de pastoreo. Estas situaciones pues han llevado a que en esas áreas donde se ha introducido pastos y darle alimentar al ganado, pues por estos factores se ha venido afectando la fertilidad de los suelos, deteriorando esa fertilidad, dejando expuestos estos suelos a la erosión, y eso pues ha llevado a que nuestras áreas de pastoreos se encuentren en una situación de deterioro, de baja producción de pastos. Y por otro lado, dentro de estas áreas pues tenemos que se han venido afectando los recursos naturales de esos ecosistemas de pastura, donde hemos tenido pues disminución de la calidad de los suelos por la erosión. Las fuentes de agua se han venido afectando por este proceso de degradación, al haber menos infiltración. Todo el agua pues queda del agua lluvia pasa superficialmente, no se infiltra, y ahí no hay alimentación de las fuentes subterráneas, y también ha tenido un impacto en lo que es la biodiversidad. Pero a la vez en la producción ganadera, uno de los impactos que ha tenido toda esta situación de la degradación de las pasturas es la disminución de la producción de leche, la producción de carne, las ganancias de peso de los animales, y situaciones de estrés, entre muchas otras impactos negativos que ha tenido en los medios de vida de la familia productora. Todo esto pues ha dejado que estas fincas, estos sistemas de pastura se encuentren expuestos o se encuentren con una mayor vulnerabilidad ante la sequía, ante el estrés hídrico por los fenómenos de inundaciones o de sequía que caracterizan o que trae pues el cambio climático. Entonces, ese es uno de los primeros retos, que tenemos que buscar cómo reducir estos impactos ambientales negativos que ha tenido ese proceso de degradación de las áreas de pastoreo. Otro reto que tenemos o que tienen pues también nuestros sistemas ganaderos y las organizaciones debemos contribuir, es cómo mejoramos esa productividad en estos sistemas. Por un lado tenemos de que las producciones de leche, a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho, aún se mantienen en 3,5 litros, 4 litros de leche por vaca por día, cuando sabemos que buenas partes del hato nacional de las vacas que tenemos con una buena alimentación tienen el potencial de producir hasta 6-8 litros de leche por vaca por día, pero por situaciones de una deficiente alimentación pues tenemos estos bajos niveles de producción de leche. Y sumado a esto, pues tenemos que por la sequía durante 4 o 5 meses, dependiendo de la zona, pues llega a haber una reducción de esas producciones hasta un 50%.
En el caso de las ganancias de peso de los animales, tenemos ganancias promedio de 250 a 300 gramos por día, lo cual hace pues, de que tengamos animales que alcanzan el peso para el matadero hasta 3-4 años, o vacas que están produciendo su primer ternero hasta los 4 años, cuando esos momentos de la ganancia para el sacrificio, los novillos, o el momento para dar su primer ternero, podríamos reducirlo a 24, 20, 26 meses o hasta 30 meses, y no los 48 meses que es a lo que están ocurriendo esos momentos. Y por otro lado también, con esto de la productividad, tenemos las cargas animales en las áreas de pastoreo. Actualmente se tiene que, en las áreas de pastoreo tenemos 0.8, no tenemos ni la capacidad de mantener un animal adulto por manzana. Esto implica, o es equivalente a que tengamos que recurrir a darles una manzana y un cuarto, una manzana y media, para poder mantener un animal dentro de la finca y alimentarlo. Versus el potencial que existe de llegar a tener hasta 4 animales adultos por manzana, que equivaldría a que con un cuarto de manzana nosotros pudiéramos alimentar un animal adulto. Y además, siempre dentro de estos retos y con los impactos ambientales, pues como habíamos mencionado, con esta situación de la degradación de las áreas de pastoreo, se nos han venido agotando muchas fuentes de agua, se han venido contaminando, y todo esto pues asociado con ese tema de la deforestación y el mal manejo de la pastura, que reduce la infiltración de los suelos para poder alimentar esas fuentes de agua subterránea. Y otro factor no menos importante es lo que se le atribuye a la ganadería, que es las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen sus contribuciones al fenómeno del cambio climático. Entonces tenemos que ganadería, naturalmente las vacas emiten metano por sus procesos de digestión. Emite los sistemas ganaderos óxido nitroso a través de la deposición del estiércol y de la orina en las áreas de pastoreo, y también se está emitiendo dióxido de carbono a través de esas áreas de pastoreo, pero que por el manejo inadecuado estas emisiones están bastante altas, y que con buenas prácticas de pastoreo, buenas prácticas de manejo de las áreas de pastura, podríamos o tenemos la capacidad de reducir esas emisiones. Por eso en CIAT se viene trabajando a través de un programa de investigación internacional dentro del consorcio de la investigación agropecuaria internacional, el CGIAR, el enfoque que le llamamos de ganadería más, o Livestock Plus por sus nombres en inglés, el cual pues está dirigido a la intensificación sostenible de los sistemas ganaderos basados en opciones forrajeras. Este enfoque trabaja con 3 procesos innovativos. Uno es una intensificación genética que apunta a desarrollar germoplasma de forrajes, tanto gramíneas, leguminosas y otras especies, que se caracterizan por un mayor rendimiento, calidad y resistencia, ¿no?, a los factores de estrés que afectan las pasturas actualmente. Otro proceso es lo de la intensificación ecológica. Siempre se ha hecho mucho énfasis en este tema de variedades, de cultivares forrajeros, de pastos mejorados, pero sabemos por la experiencia que hemos tenido de que eso no resuelve solo el problema de venir y hablar de pastos mejorados, sino que también tenemos que pensar en cómo hacemos un buen manejo de esos sistemas donde estamos introduciendo los nuevos pastos. Cómo los introducimos en sistemas de uso de suelo que sean más sostenibles, y ahora pues tenemos el tema de los sistemas silvopastoriles como una opción para tener sistemas de producción de forraje más sostenibles en el tiempo y que disminuyen ese impacto ambiental de la ganadería. Y otro de estos procesos innovativos es lo que le llamamos la intensificación socioeconómica, que tiene que ver cómo todas las organizaciones que trabajan en un territorio y las organizaciones de productores, los mismos productores, unimos esfuerzos
para identificar factores, para crear entornos que sean favorables, que aumenten la adopción de estas opciones que estamos trabajando a nivel tanto nacional como a nivel de la región centroamericana. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para que hayan facilidades y nuestros productores y productoras, que son los usuarios finales de las tecnologías, aumenten esa adopción de todas estas tecnologías y prácticas que van a contribuir, por un lado, a mejorar la productividad de leche y carne, por otro lado, van a contribuir a mejorar la adaptación de los sistemas ganaderos ante las amenazas del cambio climático y por otro lado también van a disminuir los impactos ambientales que está ocasionando la ganadería y que son parte del problema del cambio climático. Entonces, además de lograr esos impactos en alimentos, en adaptación, en ingresos, también pues, queremos incrementar los servicios ecosistémicos que están brindando los sistemas ganaderos en cada uno de esos territorios y a nivel global. Entonces, con todas estas, haciendo uso de tecnologías basadas en forraje y sobre todo pues la parte del tema de hoy de buen manejo de los pastos y del pastoreo, vamos a lograr impactar en tener un uso eficiente de los recursos naturales dentro de la finca y a nivel de las comunidades. Podemos lograr a hacer una restauración de tierras que han estado degradadas, que han venido siendo deterioradas. Vamos a contribuir a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que se le señala a la ganadería, pero que, como digo, han sido más por unas malas prácticas, más que en sí por la ganadería propiamente. Y esto pues vamos a hacer las contribuciones a mitigar el cambio climático, vamos a contribuir a conservar, aumentar biodiversidad dentro de los paisajes, las comunidades donde tenemos ganadería, a afectar positivamente, ¿no?, las fuentes de agua, mejorar esas infiltraciones en el suelo y tener mayor cantidad y calidad de agua, y vamos a lograr pues también a reducir esa presión que hay sobre los bosques y la amenaza de la deforestación por esa expansión, ¿no?, de la actividad ganadera, porque vamos a ver cómo podemos lograr con un buen manejo de pastos y el pastoreo intensificar esa producción de forraje y poder alimentar nuestros animales en menor área y no seguir con esa ganadería demasiado extensivo. Una de las primeras cosas que queríamos mencionar para esto del manejo de las pasturas y el pastoreo es el momento en que se debe realizar un primer pastoreo. Una vez que tenemos establecido un pasto, que hicimos prácticas correctas de establecimiento, entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para empezar a pastorear un área? Entonces, el criterio tradicional que hemos dado muchos de nuestros productores ha sido que comenzar a utilizar después de la primera floración, y esto muchas veces pues tienen que esperar hasta 4 o 5 meses para que se dé una primera floración del pasto, y esto con el objetivo de cubrir, de que al tirar la semilla pues haya mayor cantidad de plantas que aumenten la cobertura del pasto que se sembró del terreno. Pero esto está muy asociado también con las malas prácticas de establecimiento y sobre todo con la densidad de siembra. Entonces vemos que muchas veces los productores, claro, por razones económicas, tiran poca semilla o utilizan distancias de siembra muy amplias, y cuando vamos a ver 2 o 3 años, o desde el primer año y después de 2 o 3 años, vemos que se van quedando macollas como muy dispersas, ¿no?, y van quedando muchas áreas del terreno del potrero con poca cobertura del pasto que se sembró y más presencia de grama y de otra vegetación que predomina en la zona. Entonces ese ha sido el criterio tradicional, de usarlo después de la primera floración para aumentar esa cobertura. Sin embargo, lo que se ha demostrado hasta la fecha es de que mientras más temprano podamos nosotros utilizarlo, mejor va a ser para lograr aumentar la cobertura. Por eso estamos hablando de que ese primer pastoreo lo que tiene que hacerse es observar
a partir de los 50 días después de la siembra, cómo está la altura de las plantas, cómo está la cobertura y el anclaje, sentir el anclaje, para que si a los 50 días, a partir de los 50 días nosotros sentimos que están bien enraizadas, que están difícil de arrancarla, entonces nosotros podemos ya comenzar a hacer un pastoreo. O bien, si ya a partir de vemos que ya tiene los 50 centímetros, tiene buen anclaje y está cubriendo bastante el terreno, ya podemos empezar ese primer pastoreo y no esperarnos 4 o 5 meses. Este primer pastoreo tiene que ser un pastoreo ligero de despunte, en el cual pues no vamos a dejar que los animales bajen demasiado el pasto, es más que todo un despunte, dejándolo a la mitad o por encima de la mitad de la altura que ya tenía el pasto en ese momento. Y tienen que ser pues con animales jóvenes, no muy pesados, para evitar esos riesgos de que vayan a arrancar la macoya. Y también tiene que ser rápido, no más de 2 días, también para evitar que vayan a deteriorar el pasto recién establecido. ¿Qué vamos a lograr con esto a diferencia del criterio tradicional? Pues que vamos a tener que esos pastos, esas plantas van a tener desarrollo más macoya, aegiar más, hacer más macollaje, como dicen, tener más cobertura del suelo y no nos vayan quedando con ese crecimiento mateado de una macoya menos ancha o más desarrollando más altura. Entonces esa es la idea de hacer este tipo de pastoreo temprano, para poder tener ese aumento en cobertura y desarrollo en vigor de la macoya de los pastos. Otra recomendación que queremos hacer a través de esta conferencia es la parte de los temas de los periodos de ocupación y los periodos de descanso, pero esto basado en el conocimiento de la curva de crecimiento de los pastos. En esta gráfica podemos ver de que en forma general un pasto, después que es pastoreado o cortado, tiene una primera fase de recuperación que es de crecimiento lento. Luego tiene una segunda fase que es de crecimiento rápido y luego tenemos una fase como de estabilización. Entonces en estas primeras fases pues van a depender mucho primero del régimen de lluvia, la disponibilidad de agua que haya en el suelo. Si hay suficiente humedad, entonces estas fases podrían ser mucho más cortas, o si no hay mucha humedad, pues van a ser un poco más lentos de crecimiento y van a ser fáciles, tarden mucho más días en recuperarse el pasto. Otra cosa tiene que ver es la fertilidad de nuestros suelos. Suelos que estén muy pobres, pues el crecimiento siempre va a ser más lento para llegar hasta esa fase cuando ya los pastos estén lentos o estén listos para ser pastoreados. Pero si tenemos buena fertilidad de suelo y hemos hecho un buen manejo de esa fertilidad, pues vamos a tener que nuestros pastos se van a recuperar mucho más rápido, van a crecer más rápido y van a estar listos mucho más rápido para hacer nuevamente un pastoreo. También tiene que ver mucho la radiación solar. Esto tiene que ver, por ejemplo, en muchos casos no tenemos que en los meses de septiembre, octubre hay días, muchos días no nublados, los cuales interfieren con ese crecimiento. Entonces son meses en que el crecimiento quizás sea un poco más lento, entonces tendríamos que dar un periodo más prolongado de recuperación a los pastos para que ellos puedan tener su crecimiento y desarrollo que les permita rendir y persistir en el tiempo. También otra situación es como cuando tenemos sistemas silvopastoriles dependiendo de la intensidad de sombra, entonces bajo la sombra hay menos radiación solar, vamos a tener entonces un poco de crecimiento un poco más lento, pues que en el caso cuando están expuestos totalmente al sol. Y otro factor tiene que ver la intensidad con que nosotros pastoreamos. En esta lámina podemos ver cómo la intensidad de crecimiento, la intensidad de pastoreo, va a afectar el crecimiento de las plantas. Normalmente, si nosotros pastoreamos demasiado bajo, es lo que le llamamos una intensidad alta, entonces tiene que pasar el pasto por un proceso de recuperación de la reserva, utilizar sus reservas primero para emitir las primeras hojas que van a realizar la fotosíntesis para el crecimiento de más hojas. Y luego esas reservas que utilizó para esas primeras hojas
luego la tiene que regresar a las raíces. En cambio, si nosotros hacemos una intensidad baja que le damos al ganado una oferta altísima, una oferta alta de forraje para que tengan la oportunidad de seleccionar y esto hace que el animal deje mucho forraje residual, muchas hojas y tallos dentro de la pastorear. Entonces esto va a ocasionar pues de que ese tiempo de que el ganado la planta invierte en emitir hojas ya no lo va a necesitar porque tiene hojas ahí presentes que realizan esa fotosíntesis para continuar inmediatamente, y ahí nomás, las pocas que puede utilizar, ahí nomás recupera esas reservas, le devuelve esa reserva a las raíces para llegar a una edad o a una altura adecuada para pastoreo. Entonces podemos ver que cuando tenemos una intensidad alta, todo este tiempo que tiene que pasar para llegar al momento óptimo, y se reduce un 50% cuando tenemos una oferta baja, donde hay mucho forraje para el ganado. Aquí podemos ver una cifra de que tiene que ver como oferta, ¿no? 5 kilogramos de materia seca de forraje por cada 100 kilos de peso vivo. No le damos mucho chance al animal que seleccione, en comparación con 15 kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo, que le estamos dando más chance al animal que seleccione y deje más forraje residual. Entonces, en dependencia de eso, podemos ver de que cuando el pastoreo es más intenso y el crecimiento inicial, podemos ver aquí en este trabajo que a las 2 semanas teníamos un crecimiento inicial de 76 kilogramos de materia seca por hectárea por día. En cambio, cuando dejamos más, es el doble de crecimiento. Entonces eso nos está diciendo que el pasto va a recuperarse mucho más rápido, y por lo tanto el tiempo que va a requerir para poder volver a pastorear es un poco más corto en comparación con el caso cuando tenemos un pastoreo muy intenso, que su crecimiento inicial es lento y tiene que buscar cómo entonces recuperarse la reserva, que recupere reservas para poder iniciar el pastoreo. Entonces el periodo de descanso va a depender de la tasa de recuperación para cumplir con el criterio de la entrada al pastoreo de los animales. También otra cosa que tiene que ver con esto, el momento óptimo para poder pastorear, tiene que ver con la edad de la planta y la parte, como les decía, la intensidad. Podemos ver aquí en esta gráfica que a medida que los pastos van creciendo, van envejeciendo, su calidad va disminuyendo, van disminuyendo los porcentajes de proteína, va disminuyendo los contenidos de minerales, y en cambio va aumentándose los porcentajes de fibra. Entonces, a medida que envejece o que va creciendo más el pasto, vamos teniendo que hay un aumento en lo que le llamamos la proporción de pared celular, que es menos digestible para el ganado, que es menos nutritiva para el ganado, y se va reduciendo lo que es la parte de lo que es probablemente no es pared celular. También, a medida que va creciendo, va envejeciendo, hay mayor proporción de tallo y de material viejo muerto, que sabemos que es lo que el animal consume menos. El animal consume más hoja que tallo y material muerto. Entonces, a mayor edad va reduciéndose la proporción de hoja y incrementándose la proporción de este otro material, de otro tipo de materiales que no lo consume el ganado. Y por otro lado, pues tenemos que esto lleva a estas dos situaciones de aumento en proporción de pared celular y aumento en proporción de tallo, aún hay baja digestibilidad y un menor consumo. Entonces, por eso tenemos que determinar también, además del momento en que el pasto ya recuperó sus reservas para poder ir al pastoreo, también no es recomendable pues dejarlo demasiado prolongado. ¿Qué es lo que hemos estado hablando con los productores en diferentes regiones del país? Que lo que tenemos que hacer ya no es como antes, que decíamos, no, son como recetas de cocina, ¿no? 25, 30, 35 días de esperar para pastorear. No. Veamos cómo está la recuperación de nuestros pastos, y a partir de los 15, 18 días comenzamos a ver si el pasto ha recuperado bien o no ha recuperado bien. ¿Por qué estamos hablando de este
periodo de 18 días, porque lo que queremos es de que los pastos tengan la oportunidad de recuperar, como decíamos, lo de las reservas. Si nosotros comenzamos a postergar antes de los 18 días, es muy probable que, dependiendo, ¿no?, de la humedad, de la luminosidad y de la fertilidad del suelo, a lo mejor puede estar en este momento donde no ha logrado recuperar sus reservas, y es lo que ha pasado, que estamos utilizando los pastos sin haberle dado chance de que recuperaran reservas, y por eso es que estamos viendo pasturas de que con el tiempo se van poniendo las plantas muy débiles, se van y no pueden sobrevivir o no pueden competir con las otras especies, con la otra vegetación que ya existe, y se va perdiendo el pasto que hemos sembrado. Entonces, pues tenemos que, por esa razón, a partir de los 18 días, ver si el pasto ya ha alcanzado una buena altura, un buen crecimiento, y comenzarlo a utilizar. Si a los 18 días vemos que está muy pequeño, por ejemplo, en el caso de los mombasas, de los toledos, que vemos que a ese momento han alcanzado apenas alturas de unos 30, 35 centímetros de altura, o un poquito más arriba de la bota de hule, entonces no, pues nos esperamos unos días más para dejarle a que por lo menos sobrepase los 50 centímetros, o sea, por encima de la rodilla de una estatura más o menos promedio de una persona, para poder utilizarlo. Pero también no es recomendable dejar mucho tiempo, porque es lo que nos ha estado pasando, como por ejemplo con los toledos y los mombasas, que los dejamos hasta 35, 40, 45 días o hasta 2 meses, y vemos que los animales cuando entran, pues tenemos la situación que ya comentábamos acá del demasiado maduro, demasiada fibra, mucho tallo, menos hojas, y entonces los animales tampoco pues lo consumen, y por lo tanto vamos perdiendo la productividad animal, y vamos también, eso va afectando la persistencia de nuestros pastos. Otra cosa que hemos estado insistiendo es los días de pastoreo. Normalmente se ha utilizado periodos muy prolongados en algunos casos, o periodos de 7, 8 hasta 15 días, y en algunos casos hasta 1 mes o 2 meses de uso de pastoreo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando periodos muy prolongados, aquí podemos ver de que a medida que aumentamos los días de ocupación de una pastura, la eficiencia de uso se va disminuyendo. O sea, con pocos días podemos ver eficiencias de uso del 60 al 70% de utilización de la oferta de forraje. O sea, que si por cada 100 kilos que nosotros le demos a los animales para que pastoreen, van a consumir 60, 70 kilogramos. Pero nosotros los dejamos muchos días, entonces apenas van a consumir el 30, 35, y el resto, 60, 65%, va a ser desperdicio. Entonces, tenemos que dejar, por esa razón, primero por la razón de la eficiencia de uso del forraje ofrecido, tiene que ser días cortos. Otra de las razones es de que cuando nosotros dejamos muchos días a los animales, existe el riesgo de que los animales en un periodo de 5 o 7 días estén pastoreando más de una vez la misma planta, porque cuando comenzó a rebrotar, ahí no van sobre el rebrote tierno, y eso nuestros ganaderos lo saben muy bien. Y entonces una planta que está siendo pastoreada así, que a los 5 días, a los 7 días, es lo que hablábamos en las láminas anteriores, de que no le ha dado chance de que recupere sus reservas, y entonces comienza esa planta a ponerse débil, a debilitarse y a no poder competir, y con el tiempo pues se nos van perdiendo plantas y se nos van debilitando, y le damos chance a que se nos metan otras especies dentro de nuestros potreros. Y lo otro de estos periodos cortos que tiene su ventaja es de que, y por eso trabajamos también con potreros más pequeños, para que haya una mejor distribución del estiércol y de la orina en todo el potrero, y eso ayuda a mantener la fertilidad con el aporte de nutrientes que hace el estiércol y la orina, pero también a mejorar la estructura física del suelo, para mejorar lo que le llamamos la fertilidad biológica, ¿no?, que permita que se vaya habiendo más porosidad dentro del suelo, habiendo mayor presencia de hormigas, de lombrices y de toda una serie de animalitos, de macrofauna, que nos ayudan a cubrir más y mejor ese suelo dentro de la pastura, para que sean pasturas
que tienen mayor capacidad de infiltración de agua y mayor capacidad de descomposición de la materia orgánica para poder aportar los nutrientes al pasto. Y con esto lo que queremos es de que podemos ver aquí en esta gráfica que nosotros podemos lograr tener con baja carga animales, o sea, cuando tenemos una oferta altísima de forraje por animal, podemos tener buena producción individual, pero la producción por unidad de superficie es baja porque estamos dando mucha oferta, estamos desperdiciando mucho forraje. Entonces, lo que estamos buscando es con todo esto de periodos cortos de utilización, de estar monitoreando el crecimiento y la altura, de poder medir el momento óptimo de que pueden entrar y estar chequeando cuándo es el momento adecuado para sacar los animales en 1 o 2 días. Entonces queremos llegar a tener una alta carga animal, pero sin detrimento de la producción individual. De manera que tengamos alta producción por superficie y alta producción por unidad animal y que no se nos vayan a caer ninguna de las dos. Entonces esa es la idea de mejorar la productividad, de logrando mejorar el aprovechamiento del forraje, el uso de las áreas de pastoreo para que podamos tener una mayor carga y una mayor producción animal por unidad de superficie. Y esto pues estamos hablando de que se puede lograr con arreglo, ya sea en pastos en monocultivo, pero preferiblemente en pastos que estén más asociados con arbustiva y con árboles, y sobre todo potreros pequeños con periodos cortos de ocupación, pero también que les demos periodos adecuados de descanso. Y queremos insistir también en la parte del agua, de que la tradición muchas veces ha sido llevar el animal a beber el agua, a buscar el agua, y no que el agua esté disponible para el animal ahí mismo en el potrero. Entonces esa es también la otra recomendación que estamos haciendo para mejorar el manejo del pastoreo, como en la medida posible logremos de que el agua esté a voluntad todo el tiempo. Y hay trabajos que muestran que cuando los animales, sobre todo las vacas en producción de leche, tienen agua todo el tiempo, acceso al agua todo el tiempo, entonces se logran aumentos solamente por el simple hecho de haberles permitido tener acceso al agua, sin cambiarle mucho, sin hacer ningún cambio en la alimentación. Solo con eso de que tengan acceso al agua, aumentan hasta 1 litro o 2 litros más por el efecto del acceso permanente al agua. Y entonces, con todo esto, pues la idea es de que podamos y se puede lograr llegar a tener altas cargas animales, como las que mencionaban, de 4 animales adultos por manzana, 3-4 animales por adulto por manzana, ganancias de peso de 500 a 750 gramos o 6-8 litros de leche por vaca por día. Y eso es lo que estamos manejando como la intensificación sostenible. Si nosotros logramos tener estas cargas por animal, era lo que les decía, es que podemos ver acá de que con sistemas tradicionales para llegar a tener 800 kilogramos por hectárea año, se ha hecho una estimación, una proyección de que podríamos requerir hasta 10 hectáreas para tener esa productividad. En cambio, con pasturas mejoradas y bien manejadas, se puede reducir eso a 1.7 o 2 hectáreas. Estaríamos reduciendo lo que apenas al 20% del área que normalmente se estaría utilizando con pasturas tradicionales o pasturas mal manejadas. Entonces logramos reducir en un 80%, solo necesitamos el 20%, y ese 80%, o sea, de cada 10 manzanas que estamos utilizando actualmente, bajar a que mantengamos los mismos animales con 2 manzanas, estamos diciendo liberamos 8 manzanas que pueden ser utilizadas para fines de establecimiento de plantaciones forestales o para fines de algún otro tipo cultivo de alto valor económico. Entonces podemos hacer y hacemos más eficiente porque vamos a gastar menos en estar cuidando 2 manzanas en comparación que estemos cuidando 10 manzanas. Y claro, esto también podemos ver aquí en resultados de investigaciones de que cuando también nosotros incluimos leguminosas como canabalia, como leucaena,
podemos ver de que también esto va a contribuir tanto a la reducción del área, pero sí a lo que es la persistencia y a mejorar la alimentación de los animales y el rendimiento, el comportamiento productivo de los animales. Eso era lo que queríamos compartirles. Nuevamente les agradecemos por brindarnos su atención y reitero pues en nombre propio y de CIAT el agradecimiento al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria por su invitación a compartir sobre este tema. Que tengan muy buen día.